El rey David dijo, he sido joven y ahora soy viejo, y nunca he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue su pan. ¿Cómo está tu fe en esta semana de virus? Hola, soy Roan. Bienvenidos a la quinta entrega de la serie. El capítulo de hoy será el temor. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿La economía, la salud o la muerte? En el 2004, a unos meses del nacimiento de nuestra primera hija, estábamos con la ilusión de enganchar una casa. Conseguimos el enganche de la casa, llenamos la papelería al banco y estábamos con la ilusión de que el crédito fuera aprobado. Una tarde me llama mi jefe a su oficina y luego de una pequeña discusión pues fui despedido de la empresa. Ese mismo día recibo la llamada del banco en el cual me dicen su crédito ha sido aprobado. Tenía mucho temor y estuve a punto de decirle a la persona, ¿sabe qué? Mejor devuélveme mi enganche y creo que lo del préstamo será para más adelante. Pero algo en mi interior me dijo, no, aceptarlo. Y bueno, le dije a la persona que ahora tenía que ir y llegamos a firmar las escrituras y todo sin tener yo trabajo. En menos de 60 días obtuve un nuevo trabajo y hasta el día de hoy nunca hemos dejado de pagar una cuota de la mensualidad de ese préstamo. El temor es normal. Hay situaciones en la vida que vamos a tener mucho temor, pero lo importante es que nuestra fe sea más fuerte para vencer ese temor. En la primera historia que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo el pueblo de Israel tuvo temor en un momento de pánico y cómo su fe logró hacerlo salir de esa situación. En esta Semana Santa, en Guatemala es normal que en los canales nacionales pasen la historia de Moisés y por eso voy a seguir hablando de Moisés, ya que estamos en tiempo de la Pascua, terminando la Pascua precisamente. La historia de hoy es cuando el pueblo sale de Egipto y ya va a la tierra prometida, pero el faraón se enoja, se enfurece y dice, estos no se van a ir con la suya. Voy a agarrar a mi ejército y los voy a ir a matar antes de que lleguen lejos. Entonces a Moisés Dios ya le había avisado eso y le dice, ve a acampar a tal y tal lugar a la orilla del mar. Y él así obedece y lleva al pueblo a ese lugar. Cuando en eso, pues las tropas y los ejércitos del faraón llegan y cuando los israelitas ven al ejército, pues tienen miedo, tienen pánico, entran en pánico y empiezan a reclamarle a Moisés y le dicen, mejor nos hubiéramos muerto que venir aquí a que nos mataran los egipcios. Entonces se hace una crisis y Moisés le dice, tengan fe, estén tranquilos, todo va a estar bien. Les da esas palabras y los israelitas todavía no saben qué hacer, está un gran pánico, cuando el Señor le dice a Moisés que ponga su vara en el mar y que abra el mar. Imagínense esa orden que le da el Señor a Moisés y Moisés simplemente obedece. Y una nube, que es la nube que los estaba guiando en el desierto, se va hasta el último hombre, hasta atrás, para impedir que los egipcios pudieran pasar y matar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que en ese momento se abrió el mar, un gran viento separó las aguas y sopló tan fuerte que secó toda la tierra del mar para que ellos pudieran pasar caminando por ese pedazo del mar. Entonces el pueblo empezó a caminar y empezaron a pasar en medio de la mar. Imagínense las paredes de agua a los laterales y ellos pasaron por el mar seco. Esto pasó en toda una noche. Dice el relato dice que la nube del día era de humo y en la noche era de fuego. Entonces en la noche se pone de fuego para darles luz a todo el pueblo y pudiera pasar este pedazo del mar. Cuando terminó de pasar el último de los israelitas, el Señor permite que los egipcios vayan con todo atrás de ellos y los egipcios dicen, bueno, aprovechemos que se abrió el mar y vamos a ir a matar a todos los israelitas. Y dice la palabra que cuando ellos ya estaban en medio de la mar, Él volvió a que las aguas estuvieran en su normalidad. Y el mar aplastó hasta el último de los egipcios. Porque el objetivo del Señor era que su pueblo supiera quién era su Dios y de lo que era capaz de hacer por ellos. La segunda historia que les voy a contar es acerca de Jesús. Habían transcurrido unas horas después de la última cena cuando él decide llevarse a unos discípulos, a 3 discípulos dice, hacia un lugar que era el huerto del Getsemaní. Y cuando llega él a ese lugar,
le dice a sus discípulos que se queden orando, que no vayan a caer en tentación, que él tiene mucha angustia, está muy preocupado por lo que viene. Él sabía lo que se iba a enfrentar en las siguientes horas y así se los confiesa a sus discípulos, que él tiene ese temor que de lo que va a suceder. Y él en su oración le dice al Dios Padre que sea la voluntad de él y que si él puede pasar esa copa, así se lo dice él, si puedes pasar de mí esta copa, que así sea. Pero que se haga la voluntad de Dios y no la de él. Esa es su oración. En Marcos podemos ver que cuando él termina su oración, un ángel baja y ora por él para fortalecerlo. Y dicen que su sudor eran como gotas de sangre cuando caían al piso por el temor que estaba teniendo en ese momento, porque él sabía que venía una prueba muy dura para él y sentía que no estaba listo o preparado para poder salir bien de esa prueba. Lo que pasó luego de esa oración de Jesús, pues todos sabemos la historia, es la parte creo que más triste. A mí en lo personal de niño no me gustaba leerla porque era la crucifixión de Jesús, pero lo que vamos a ver ahorita es la resurrección, la parte más bella de esta historia y la parte que más tenemos que celebrar de esta historia. María Magdalena, la que él había expulsado 7 demonios de ella llevaba ciertos perfumes y otras cosas para poder preparar el cuerpo, porque se recuerdan que él murió en un viernes en el cual al día siguiente venía el Sabbat judío y no podían hacer nada con el cuerpo, prácticamente lo enterraron como pudieron y ellos llegaron a preparar el cuerpo el domingo en la mañana. Parece que iba con otras mujeres, cuando llegan al lugar encuentran la tumba, la piedra primero movida y dicen, ¿qué pasó aquí? Y se han robado el cuerpo del maestro. Y al entrar a la tumba pues encuentran a un ángel que le dice, ¿por qué buscan a los vivos dentro de los muertos? Y le dice, Jesús resucitó como se los había dicho. Ni los mismos discípulos se recordaban de ese mensaje que él les dio en varias ocasiones. Y ellas regresan corriendo a decirle a los discípulos, ¿y qué creen que los discípulos dijeron? No creyeron que lo que le estaba diciendo María, unos creyeron que era una tontería lo que le estaba diciendo, que eso no podía ser posible. Algunos discípulos todavía estaban llorando la muerte de él, porque acababa de ser así unos días atrás. Y Pedro, pues con otro discípulo, corren a ver si esto era cierto y ahí confirman lo que ella les había dicho. Durante más de 40 días él estuvo ya, Jesús, predicándoles a varias personas y mostrándoles que era cierto que él había resucitado, porque la mayoría no lo creía, la mayoría no había sido fiel a esa promesa que les había dado nuestro Señor, que él iba a resucitar al tercer día. En resumen, el temor es normal, es un comportamiento normal, siempre vamos a tener temor, pero es más importante nuestra fe, que nuestra fe sea fuerte para que cuando venga ese temor, ese problema, no nos angustiemos tanto. El problema va a estar ahí, tenemos que afrontarlo y salir adelante. No podemos enconcharnos y ponernos a llorar todo el tiempo, sino que tenemos que salir adelante ante cualquier adversidad. En la primera historia, el pueblo de Israel, se recuerdan, estaba acorralado. Estaba contra la espada y la pared. Dijeron, mejor nos hubiéramos muerto que estar ahí. No, ya no querían ser libres. Preferían haberse muerto en ese momento. Cuando el Señor hizo un milagro sobrenatural, como tantos que ya había hecho, de abrir los mares y ellos lograron pasar. Pero tuvieron temor. En algún momento tuvieron temor. Y Moisés fue fuerte siempre con su fe y dijo, no, vamos a pasar y vamos a salir de estas. En la segunda historia, el mismo Jesús tuvo temor en un momento de aflicción, que decía que tenía miedo de lo que iba a suceder. Él tuvo miedo, pero él, ¿qué hizo? Oró al Señor y el Señor le dio una solución en ese momento, en la cual un ángel baja y oró por él. Es importantísimo la oración hacia el Padre en momentos de temor. Y en la tercera historia, que es la muerte. Imagínense, los mismos discípulos seguían llorando al Mesías, lo seguían llorando, no se acordaban o no creían en que él iba a resucitar al tercer día. Se seguían con mucho temor. Y es más, cuando Jesús lo crucifican, ninguno de los discípulos estuvo ahí, todos se fueron a esconder a diferentes partes, creyeron que ahí se había acabado todo y no creyeron en la resurrección del Maestro, pero al tercer día resucitó y él llevó las buenas nuevas a todos. Sé que en esos momentos que estamos pasando, pues el temor se apodera de tu vida.
ya sea que estés en casa con la preocupación de que no quieres salir porque te vas a contaminar, no quieres ir a la tienda porque el virus va a entrar a tu casa. ¿O qué decir de aquel que tiene que ir a trabajar al supermercado o a la farmacia? O el médico, imagínate el médico que tiene que ir todos los días al hospital. Yo sé que el temor es fuerte en estos momentos, pero tu fe tiene que ser más fuerte que ese temor. Y tú tienes que estar muy apegado a tu fe y ser fuerte con tu fe y pedirle a Dios que Él te proteja, que Él te provea, que Él esté contigo en todo momento para que guarde a ti y a toda tu familia. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, compártelo, dame tus comentarios, suscríbete a mi canal. Recuerda, este mensaje es para edificación de tu vida en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Yo sé que a alguien va a llegar este mensaje y va a ser de mucha utilidad en su vida. Bendiciones.